A empezar. Buenas tardes con todos, espero se encuentren muy bien. Estamos ya, como bien lo comentaban, en nuestra quinta sesión, nos queda solamente la del día sábado, así que hoy vamos a ver un tema nuevo. De hecho, tocaremos algunos puntos que tienen de todas maneras relación con lo que hemos venido viendo y trabajando en las clases pasadas, pero igual vamos a sumarle algo por ahí distinto y novedoso a nuestra sesión del día de hoy, así que vamos a empezar. Perdón, estaba con el micro silenciado. Bien, entonces, les comentaba, como tal, nuestra sesión del día de hoy, creo que por ahí no les dije el nombre, pero es competencias claves de los servidores de atención al cliente, sea en un sector público o privado, ¿no? Usuario-cliente. Pero también les he sumado por ahí algunas cositas como, por ejemplo, el tema de habilidades, el tema de los tipos de clientes, cuáles son las características de los clientes y también cómo tratar o cómo gestionar a cada uno de estos tipos de clientes. Así que inclusive vamos a ver un video por ahí bastante curioso referente a la atención que por ahí nosotros a veces tenemos, ¿no? Y identificar qué oportunidades de mejora podríamos proponer ante estas diferentes situaciones que les voy a mostrar más adelante. Vamos a empezar con algo introductorio, como siempre, ¿no? Y por ahí comentarles que es importante tener en cuenta que ya sea un trabajador de una entidad pública, un trabajador de una entidad privada como tal, en cualquiera de los dos sectores, se requiere tener de todas maneras un conjunto de competencias, ¿no? Un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes también, que recuerden que en la primera o segunda clase les di la diferencia, ¿no? Entre actitudes y aptitudes. Independientemente de que suene similar, se escribe distinto, ¿no? Uno con C, uno con P. El que es actitud tiene que ver sobre todo con la personalidad, con la manera de ser, con el trato, versus la aptitud con P, tiene más relación con las capacidades, con las habilidades, con el conocimiento de la persona, ¿no? Entonces, ambos son esenciales, ambos son importantes para la atención que le entregamos a un cliente, del sector que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permiten ofrecer una experiencia satisfactoria, que es algo que hemos venido trabajando y hablando sesión a sesión, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder brindarle a nuestros clientes una experiencia satisfactoria, pero también eficiente y efectiva? Hemos hablado también que no podemos trabajar solamente con la eficiencia, ¿no? Sino que tanto la eficiencia y la eficacia deben ir de la mano para que eso se convierta pues en efectividad, en productividad como tal, que es lo que buscamos tener dentro de un ambiente de trabajo, que es lo que buscamos reflejarle a nuestro cliente cuando viene a ser atendido por algún personal de la empresa, ¿no? O sea, de un sector público también. Vamos a ir separando cuáles son esas competencias que necesitamos tener o adquirir dentro de un sector público como tal, ¿no? Primero, pues obviamente es el conocimiento normativo y legal. Definitivamente cuando hablamos de un trabajo de municipalidades o un trabajo de una entidad pública como tal, la gran parte de procesos se rige en base a normativas, ¿no? Entonces hay que conocerlas de todas maneras para no caer de repente en algún tipo de error que pueda perjudicar sea al colaborador, sea de repente a nuestro usuario o al ciudadano, ¿no? Entonces hay que comprender las leyes, lo básico como tal, ¿no? Lo que nos compete a nosotros poder conocer para poder entregarle a nuestro cliente una buena información. Normativas, reglamentos relacionados con la función pública, ¿no? Con lo que el cliente como tal desea o necesita conocer o saber y que nosotros debemos estar en toda la capacidad para poder, en este caso, poder darle la información que requiera. Otra competencia interesante es la transparencia y la rendición, en este caso, de cuentas, ¿no? Que habla acerca de esa capacidad para explicar procesos y decisiones de manera clara, asegurando la transparencia del servicio público. No porque pongo acá a lo mejor rendición de cuentas, está relacionado con un tema económico, con un tema de dinero, ¿no? Sino en este caso se refiere a la información que le brindamos al cliente, información clara, información transparente, información que el cliente pueda entender de manera fácil, de manera sencilla, pero sobre todo
información que el cliente pueda asimilar, ¿no? Y no que se vaya pues confundido al momento de poder recibir la información como tal, que a veces pasa, ¿no? Que vamos y tenemos una atención que no es nada transparente, una atención en la cual nos dan 2, 3 palabras y por ahí pues uno queda más confundido de lo que llegó a una municipalidad o alguna entidad pública, ¿no? Otra competencia es el compromiso con la ética pública, que debe ser en ambos, ¿no? Que partiendo desde que la ética, obviamente, viene formándose desde que uno como ser humano va creciendo, ¿no? Que la ética como tal es no fallarse a nuestros principios, a nuestros valores, ¿no? Ser como tal coherentes con lo que creemos, con lo que decimos, pero también con lo que hacemos, no solamente con lo que decimos y nada más. Entonces, hay que actuar con integridad, que integridad como tal es hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que se busca en ambos sectores, pero sobre todo se busca en un sector público, ¿no? Personal, colaborador, trabajador, que sea íntegro, que sea ético, ¿no? Que tenga valores como tal. La equidad y respeto hacia el ciudadano, que es en lo que se viene trabajando, ¿no? Para poder ir reduciendo esas brechas de las que ya hemos venido nosotros hablando y conversando en otras sesiones, ¿no? Cuando hemos identificado cuáles son esas principales brechas que por ahí no permiten que la parte pública avance al mismo nivel que la parte privada. Otra competencia es la adaptación a la diversidad, que tiene mucho que ver con la integridad, con la equidad y con el respeto al ciudadano, que se ve, de todas maneras, esto se ve, o como que la carencia, por así decirlo, ¿no? De esta falta de adaptación a la diversidad, que se ve en ambos sectores, pero sobre todo abunda un poquito más en la parte pública, ¿no? Que es esa capacidad en la que el colaborador, en la que el trabajador de una entidad pública tiene que comprender y entender que va a atender a diferentes usuarios, a diferentes ciudadanos de diferentes orígenes, con diferentes capacidades, con diferentes niveles culturales, ¿no? Niveles socioeconómicos y necesidades especiales. Se ve mucho más el tema de la discriminación lastimosamente en un sector público que en un sector privado, cuando no debería pasar en ninguno de los dos casos, ¿no? En todo caso, si hablamos de porcentajes, pues debería pasar mucho menos en una parte pública, porque se supone que lo que busca el sector público es la ayuda, el beneficio del ciudadano a través de los servicios que pone a su disposición. Entonces, hay que comprender también esto, la adaptación a la diversidad, ¿no? El compromiso con la ética pública, lo que hemos hablado anteriormente, el conocimiento normativo, que tenemos que conocerlo de todas maneras, ¿no? No podemos inventarnos información, la transparencia de la información también. Y el enfoque en la satisfacción ciudadana, que es la medición y la mejora continua de la experiencia del ciudadano en cada interacción, ¿no? La importancia de que el trabajador, de que el colaborador comprenda en este caso de que su función es importante, de que su función como tal repercute en cómo se siente el cliente, en cómo se siente el ciudadano cuando se retira de esa entidad pública, ¿no? En esa sensación que por ahí va a tener o de satisfacción o de confusión, o en muchas veces pasa por un tema de cólera, en un tema de que salen renegando más bien de una entidad pública cuando no es lo que se busca, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, entra más por un tema de trabajar mucho en ese mindset, en esa mentalidad del colaborador público, ¿no? De tratar de sacarlo de ese paradigma en el que estamos acostumbrados a vivir y a entender y a lo mejor a soportarlo, por así decirlo, sino que a romper eso y darle un nuevo chip, ¿no? Al colaborador, para que se enfoque mucho en esa satisfacción que estamos buscando lograr tener con nuestros ciudadanos con los que podamos atender. Ahora, ¿cuáles son esas competencias que nosotros buscamos encontrar dentro de un sector privado? Vamos a ver que algunas de las competencias, o no quiere decir de que porque les he puesto, por ejemplo, adaptación de la diversidad, no quiere decir que no va en la parte privada. También va, de todas maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas que por ahí van a tener mucha coherencia. Pero
En la parte privada, lo que se busca más es esta orientación hacia el resultado, esa orientación hacia el dinero, hacia la parte económica, hacia la parte del crecimiento, ¿no? Y la atención al cliente o aquel personal que se encuentra en un área de front office, o sea, de cara al público como tal, es importantísimo, porque muchas de las personas que trabajan en atención al cliente no solamente están para asesorar al cliente, sino también están para poder cerrar o concretar una venta con el cliente, que es lo que se busca dentro del sector privado, ¿no? La gran mayoría de personas que están en atención al cliente estamos para eso, para cerrar ventas, para concretar como tal una transacción con un cliente. Obviamente hay trabajadores que están también para asesorar, para dar solamente la parte informativa al cliente, pero la gran mayoría estamos para poder obtener resultados y ventas. Y a los trabajadores en una parte privada, lógicamente nos van a medir por los resultados que tenemos, ¿no? Todo es números dentro de la parte privada. Así que hay que tenerlo muy presente. Entonces, hay que tener estabilidad, la habilidad para poder estar orientado al resultado, no de repente que pueden haber momentos de frustración, sí, de todas maneras, todos los hemos tenido, sobre todo en los que hemos trabajado en temas de ventas, o ya sea de productos tangibles o intangibles, que en la parte de intangibles es mucho más complicado todavía, pero siempre hay que estar alineados hacia esa orientación. Entonces, ¿qué cosa es esta orientación de resultados? Es la habilidad para poder identificar oportunidades de venta, promoción de productos o servicios durante la atención al cliente, ¿no? Hay que, para ello, obviamente, generar primero un vínculo inicial con el cliente, un buen impacto con el cliente, una buena imagen, conocer la información, ¿no? Dominarla. Más que conocerla, chicos, es dominar la información como tal, ¿no? Para poder, en este caso, nosotros siempre, valga la redundancia, dominar la situación que podamos tener con un cliente, ¿no? Y cada cliente que tenemos es una oportunidad para poder cerrar una venta. Y si de repente no cerramos una venta en ese momento, en la segunda oportunidad a lo mejor lo puede ser. Pero hay que tener siempre esa habilidad, ¿no? Ya les digo, a nosotros nos miden en base a resultados, en base a los números que podamos colocar, en base a las ventas que podamos tener o en base a las metas que nos puedan poner. De hecho, en la parte privada, la gran mayoría de trabajos es en base a metas, sobre todo en atención al cliente, ¿no? Y las metas no siempre son cortas, las metas siempre son altas, sobre todo si estamos empezando un nuevo año, las metas suelen incrementarse a diferencia del año pasado, entonces hay un tema ahí bastante competitivo en cuanto a resultados. La segunda competencia es la capacidad de la innovación, que es proponer mejoras en la atención al cliente a través de la tecnología o estrategias creativas. ¿Quién más que nosotros o quién más que el personal que se encuentra en atención al cliente para proponer estrategias creativas? Porque son quienes conocemos a los clientes, quienes tratamos con los clientes, quienes hablamos de tú a tú, quienes escuchamos su manifestación buena, negativa o pasiva, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que nosotros o el personal encargado de estar en atención al cliente para poder trasladar esa información al área correspondiente, para poder proponer estrategias creativas, ¿no? Ahora, dentro de la mayoría de empresas existen estos famosos laboratorios de innovación, que es en lo que se busca, pues, tener esas estrategias que potencien la atención que reciben las personas en su día a día dentro de las empresas con las que puedan interactuar. Entonces, ahí hay dos habilidades importantísimas que tenemos que tener mapeadas, no solamente mapeadas, sino adaptadas, ¿no? Eh, o adoptadas, por así decirlo, hacia nosotros, ¿no? Orientación a resultados, que es lo que se busca definitivamente, la capacidad de innovación de todas maneras. La tercera es la gestión de la experiencia del cliente, que ya lo hemos hablado bastante. Este curso, el eje del curso es eso, ¿no? La gestión de la experiencia del cliente. Ya hemos hablado de un Customer Journey Map, hemos hablado la sesión pasada de un NPS, de un Customer Satisfaction, hemos hablado de un Customer Effort, hemos hablado de un cliente incógnito. Les he traído, creo, la clase pasada, creo que 3 o 4 herramientas por ahí que nos ayudan a esta gestión. Entonces,
esa gestión que hemos visto la clase pasada de los indicadores, de las herramientas de satisfacción, de recomendación, de lealtad, de cliente incógnito, entre otras más por ahí, nos debe servir ¿para qué? Para poder gestionar esa información. Recuerden que yo les contaba y les decía, ¿no? No crean que esta información simplemente nos llega y la revisamos y se acabó, sino que realmente esa información nos llega, la revisamos, la gestionamos, la trabajamos, ¿no? Entonces, con esa información lo que debemos hacer es crear esas experiencias que puedan ir personalizadas para fortalecer esa relación contra el cliente y empresa y fomentar la lealtad del cliente. Pero sin olvidarnos que hay algo importante, que hay algo principal, que es el corazón del negocio también, es fomentar esa relación que les hablé en la primera sesión, ¿no? De este famoso triángulo que siempre lo pongo como ejemplo, que es la empresa, el colaborador y el cliente, ¿no? Para que podamos fomentar esa relación buena entre el cliente y la empresa, primero debe haber una relación buena entre el colaborador y la empresa, ¿no? Entre el trabajador y su clima y su cultura, ¿no? Que son cosas distintas, clima y cultura, pero ambos deben ir de la mano para que con ganas el colaborador pueda participar dentro de esta creación o de esta gestión de experiencia del cliente. Porque la empresa puede tener de repente las mejores estrategias para poder crear las experiencias. Pero ¿qué sucede si el colaborador no está motivado, no le gusta su chamba, no está a lo mejor pues bien con el ambiente que tiene? No se va a reflejar o no se van a aplicar correctamente las acciones o las estrategias que la empresa haya podido preparar, ¿no? Porque no se va a sentir el resultado esperado. Otra habilidad importantísima, que es lo que buscamos, es habilidades digitales. Manejo fluido, por ejemplo, de plataformas como el CRM. Si bien es cierto, no es que haya un CRM exclusivo, no es que haya un CRM único para todas las empresas como tal. Hay diferentes porque cada empresa es un mundo, porque cada empresa es como una casa y cada casa tiene su propia personalidad. Igual, cada CRM para cada negocio tiene su propia forma, su propia personalidad, sus propias características, funciones, pero por lo menos deberíamos conocer lo básico, ¿no? ¿Para qué cosas sirve un CRM? ¿Qué nos encontramos en un CRM? ¿Qué información podemos guardar en un CRM o almacenar o gestionar? ¿O qué información? ¿O qué podemos hacer con esa información? ¿Cómo la podemos trabajar? Ya lo hemos hablado nosotros en la sesión número 3, si no me equivoco, ¿no? Sobre el CRM. Entonces, aplicaciones móviles y redes sociales para la atención al cliente. Pero sobre todo también es importante que sepamos usar lo básico, ¿no? Un Word de repente, ¿no? Que la mayoría lo sabe utilizar, pero el Excel es importantísimo aprenderlo, ¿no? A trabajar. Yo me he topado con muchos jóvenes, con muchos chicos, que cuando por ahí hemos hecho algunas cosas que están fuera del sistema, o nos ha tocado trabajar de repente en contingencia porque se nos ha caído el sistema y hemos trabajado con una macro de Excel que es súper intuitiva, a veces no saben ni siquiera cómo usar el Excel, ¿no? Y a veces es un poquito por ahí como que te sorprende porque se supone que son chicos que obviamente por la edad, por la generación, por todo lo que han tenido de preparación, deberían conocer estas herramientas, pero sin embargo, o saben cosas muy mínimas o cosas muy básicas, y no a lo mejor cosas que por ahí ya debería conocer un jovencito o una jovencita que ha egresado de universidad o que ha ingresado a instituto o que de repente por ahí se viene preparando, ¿no? Algo que, por ejemplo, sí valoro mucho, ¿no? Son los cursos que por ahí podríamos tener dentro de ITEC, como esos cursos que ellos tienen, por ejemplo, de Excel, de temas de Office, ¿no? Que sí te ayudan muchísimo a poder conocer toda la información mínima que deberías conocer para ir a un mundo laboral, porque se valora muchísimo estas habilidades digitales que cada uno de los colaboradores debería tener y debería desarrollar. Que esa es la parte contra, ¿no? Del sector público, que nos encontramos a veces con colaboradores o trabajadores que conocen cosas muy básicas, muy sencillas a nivel digital, versus la parte privada que pasa
lo contrario, ¿no? Porque en la parte pública, como hemos hablado antes, existe este rechazo hacia la tecnología o está por ahí, pues, rechazo, esa es la palabra como tal, ¿no? Al cambio, como también ustedes me lo han comentado en una que otra sesión como tal. Competencias generales, chicos, que podamos encontrar nosotros dentro de la parte pública o de la parte privada. La empatía, ya lo hemos hablado, qué cosa es comprender las emociones y necesidades del usuario, ¿no? Más allá del típico concepto de ponernos en el zapato del otro, ¿no? Realmente preguntémonos si lo ponemos en práctica o no. Porque a veces yo digo, ok, sí, ¿no? ¿Qué cosa es empatía? A veces le pregunto a mis chicos de universidad o instituto. Si me dices esto, es lo otro. Ok, pero pensemos un poquito, ¿lo practicamos? ¿Somos empáticos? ¿O solamente me sé el concepto y ya está, ¿no? El segundo es la paciencia. Todo colaborador, toda persona que trabaja en atención al cliente debe desarrollar esta capacidad o esta competencia o habilidad, como le queramos llamar, ¿no? Que es la paciencia. No estamos tratando ni con amigos, ni con familiares, ni con conocidos, sino con clientes que, como les dije en la primera sesión, no vienen a hacernos un favor, ni nosotros le estamos haciendo un favor a ellos. Muy por el contrario, en la parte pública nosotros recibimos un salario y en la parte privada también, pero en la parte privada muchas veces el cliente también está pagando por algo adicional, entonces no es que no se trata de favores, ¿no? Sino que hay que entender que hay que desarrollar de todas maneras la paciencia, mantener la calma y actitud positiva, inclusive en situaciones difíciles. Siempre, en todo momento, la actitud positiva debe primar, ¿no? Por más complicada que sea la situación, ya les he contado yo, creo que la primera, segunda clase, por ahí una situación compleja, ¿no? Y cuál fue mi reacción como tal, cuál fue mi respuesta, ¿no? Entonces, esto se viene trabajando obviamente con el tiempo, con la experiencia, cuando ya poco a poco vas manejando tu inteligencia emocional, pero la paciencia es importantísima, ¿no? Es primordial. Tercero, el manejo del estrés, que es la capacidad para mantener la efectividad, la productividad, la eficiencia y no bloquearnos en momentos de estrés. A veces sucede que hay personas cuando están estresadas se bloquean, que se ponen un poco más lentas, se confunden, se pierden. No debería pasar esto, ¿no? Entonces, la capacidad para mantener la efectividad bajo presión o ante una alta carga de trabajo. En todos los trabajos hay estrés, en todos, en todos, en todos, en todos. En atención al cliente también lo hay. Trabajamos con diferentes personalidades, con diferentes tipos de personas. Yo siempre digo que la mayoría de personas, o la gran mayoría, debería empezar por un puesto de atención al cliente, porque en el puesto de atención al cliente, si no te despiertas por las buenas, los clientes te despiertan sí o sí, porque aprendes ahí a despabilarte, ¿no? De todas maneras te despabilas, o por las buenas o por las malas. Entonces, nos ayuda mucho a ganar bastante cancha realmente un puesto de atención al cliente, ¿no? Entonces, estas son las tres principales competencias generales a nivel de gestión personal que deberíamos tener, ¿no? La empatía, la paciencia y el manejo del estrés, sobre todo ahora, ¿no? De hecho, se dice que post pandemia el estrés en las personas por ahí ha aumentado mucho más, entonces de todas maneras deberían gestionarse. Y cada persona se conoce, ¿no? Sabe por ahí en qué momento siente el estrés un poco más elevado, un poco más bajo. Entonces, aprender a gestionarlo como tal. O hacer estas pequeñas pausas activas, ¿no? Pero a veces no hay tiempo de hacer las pausas activas. En el trabajo siempre nos dan estas charlas o capacitaciones de pausas activas, pero realmente a veces no hay el tiempo de poder aplicarlas. Así que, ¿qué más tenemos como competencias generales? La adaptabilidad, que no es más que la flexibilidad para ajustar el estilo de comunicación y acción según las necesidades del cliente, ¿no? Hay que adaptarnos al cliente. El cliente no se va a adaptar a nosotros, sino nosotros hay que adaptarnos al cliente. Entender que hay que trabajar en equipo, colaborar eficazmente con otras áreas o compañeros
para resolver problemas complejos, ¿no? Acá no hay que me llevo bien o me llevo mal con una u otra compañera, porque estamos en el trabajo y hay que entender y aprender a separar los problemas que podamos tener, que pueden surgir de todas maneras, olvídense, uno no se va a llevar siempre bien con todo el mundo, pero dentro de lo necesario hay que comprender que estamos laborando, que estamos trabajando, ¿no? Y no porque hubo un conflicto el día de hoy, mañana voy a llegar de repente con una actitud distinta con esa persona y a lo mejor tengo que hacer algún tipo de coordinación y no la hago simplemente pues porque pasó algo ayer. Entonces hay que separar las cosas, ¿no? No tiene nada que ver. El tema laboral y la parte profesional es lo que debe primar en todo momento. Y a veces es difícil por ahí hacerlo, ¿no? Pero hay que comprender que las cosas funcionan de esta manera. Y por ahí tal vez, se los digo que los chicos por ahí, eso es cuando damos clases o damos talleres o charlas con jovencitos de 18, 19, 20 años, a veces hacen comentarios tipo, ah, no, pero si es que a mí me toca de repente alguna dificultad con algún compañero, yo le pongo la cruz, hacen esos comentarios así. Pero están, gracias a Dios, en la edad de ir formándolos, ¿no? De ir moldeando como tal esas actitudes y que deben separar la parte personal de la parte profesional de todas maneras, ¿no? Entonces hay que ir por ahí entendiendo que el trabajo en equipo es importantísimo. No hay ninguna área que trabaje de manera independiente. No podemos decir que atención al cliente no trabaja con un área de repente por ahí de administración, o que administración no trabaja con un área de finanzas, o que finanzas no trabaja o no coordina con logística, sino todas las áreas están interrelacionadas e intercomunicadas de todas maneras. Luego está la gestión del feedback, que a veces cuesta aceptar por ahí ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación o esos comentarios. A todo el mundo le gustan los comentarios buenos, a todo el mundo le gusta esos comentarios de repente por ahí bonitos, ¿no? En los que resalten cosas positivas de la persona, pero no siempre va a ser así. A veces uno cree que hace bien las cosas, pero de repente una persona o un cliente no lo percibe de esa manera. Entonces es importante escuchar, es importante tener esa habilidad para poder recibir críticas constructivas y convertirlas siempre en oportunidades de mejora, ¿no? Ya les he dicho que no existe, como al menos para mí, la palabra falla o la palabra error, sino son oportunidades de mejora siempre, ¿no? Aquello que por ahí se detectó como deficiencia es una oportunidad de mejora. Siempre va a ser así, ¿no? Ahora, con estas competencias que les acabo de indicar, que hemos hablado de 6 competencias: empatía, paciencia, manejo del estrés, adaptabilidad, trabajo en equipo y la gestión del feedback, tenemos que entender que la mejora continua de las competencias en la atención al cliente o al usuario como tal es esencial. ¿Para qué? Para poder ofrecer servicios de calidad en ambos sectores. No es que estén muy aislados, ¿no? O muy separados. De hecho, en la primera sesión, uno de los chicos, recuerdo que en el chat puso, es que realmente cuando hablamos de atención al cliente público o privado hay cosas muy similares en cuanto a buenas y cosas malas, ¿no? Sobre todo, lo habían mencionado en la sesión número 1. Creo que fue uno de los chicos de nombre Oscar, no sé si por ahí estará conectado. Ahora, en el sector público y en el sector privado, por ahí tenemos que entender que debe centrarse en la transparencia, en la equidad y la satisfacción del ciudadano, ¿no? Y en la parte privada se debe priorizar la personalización de la atención que le damos a nuestros clientes, la eficiencia y la fidelización. ¿Por qué la fidelización? Ya lo hemos hablado también, porque somos la cara del negocio, porque interactuamos con los clientes, porque estamos siempre en constante comunicación con ellos, ¿no? Y depende mucho de nosotros, aparte del producto, aparte de la calidad, aparte del precio, también depende mucho de nosotros, de la calidad de servicio que le podamos ofrecer para lograr esa fidelización. Que esa fidelización se convierta más adelante en una recomendación, que esa recomendación se convierta en más clientes, de más clientes a nuevas ventas, ¿no? Mayor ingreso, mayor crecimiento, mayor rentabilidad, etcétera, 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 porque es toda una cadena.
Entonces, es lo que se busca en ambos sectores, en la parte pública y en la parte privada. Vamos a ver ahora cuáles son estos tipos de clientes con los que podríamos encontrarnos en un sector público y privado. Creo que el chat está activo, por ahí quisiera preguntarles, ¿no? ¿Qué tipos de clientes ustedes conocen o qué tipo de clientes de repente les ha tocado o qué tipo de clientes creen ustedes a lo mejor que son, ¿no? Porque cada uno de nosotros, acá los que estamos presentes, somos un tipo de cliente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de clientes somos? O qué tipo de cliente creen ustedes que existen o por ahí nos hemos encontrado? A ver, los leo porque les doy un tiempito para que puedan redactar en el chat su respuesta. ¿Qué tipo de clientes creen ustedes que existen, que podemos encontrarnos cuando por ahí estamos tratando dentro de un sector público o dentro de un sector privado? A ver, mientras tomo por ahí un poquito de agüita. A ver, chicos, los leo, por favor. Por ahí, a ver, veo conectado a quién por aquí. Anderson, por aquí veo a Eva, Brandon, Carmen, Claudia, Cristian, Elena, Franklin, Karina, Katsumi, Leila, Lucy, Marjorie, Oscar, Sharon, Jordi, Isabel. ¿Qué tipo de clientes creen ustedes que existen? ¿O qué tipo de clientes se han encontrado a lo mejor en algún momento? ¿O han visto algún tipo de cliente y por ahí han dicho, ah, este cliente es así de repente? Ok, uno por ahí nos ha puesto Elena, el perfeccionista, ¿no? Que es ese cliente que nos saca de nuestra zona de confort. Son clientes muy buenos realmente. No hablo de buenos de clientes bonachón, por así decirlo, sino clientes que te ayudan a mejorar. ¿Qué más? Aparte de clientes perfeccionistas, ¿qué otros tipos de clientes, chicos, podamos encontrarnos? Ok, pueden ser insatisfechos y los ocasionales también, sí. Hay clientes insatisfechos, ¿no? De todas maneras. Los enojones, sí, hay un montón de clientes enojones, ¿no? Que sí podemos a veces encontrarnos. Yo me he topado, obviamente antes de tener una jefatura, también he trabajado pues en puestos que tienen más eh, relación con atención al cliente. Entonces me ha tocado a mí de todo tipo de clientes, enojones, perfeccionistas, insatisfechos, los que están mirando todo el tiempo el reloj, los criticones, sí, los que, esos clientes que le tienen miedo a todo, que creen que porque en algún lugar les fue mal con algún producto o servicio, con alguna contratación, creen que acá también les va a pasar lo mismo, los que preguntan de todo, los que, exacto, cada detalle, los que no se dejan, sí también, los que no se dejan entender, también pasa. Sí, muy bien chicos, estamos ya por ahí un poquito más activos, entonces vamos a ir conociendo un poquito de cada uno de estos tipos de clientes, pero antes de pasar a ver los tipos de clientes, me estaba olvidando por ahí, de mostrarles un video para cerrar ya la parte anterior de las competencias y las habilidades de los trabajadores, ¿no? Por ahí ver también esa parte que no, o sea, es un ejemplo de lo que no debería pasar en atención al cliente, que a veces sucede más de lo que creemos. A ver, por aquí dicen en el chat, buenas tardes, clientes impacientes que quieren que los atiendan muy rápido. Sí, me ha pasado ayer en la farmacia que estaba en cola, había llegado, yo compré unas pastillas, y estaba en la farmacia, yo llevaba esperando, no les miento, 15 minutos, estaba esperando en la farmacia y ya me tocaba mi turno, y yo era los que estaban detrás ya se habían ido a las farmacias más que estaban a los costados, pero yo me quedé y llegó un señor que recién había llegado y el señor estaba intensísimo, que se desesperaba, que solamente una señorita atiende, que aquí no lo van a atender, y estaba intenso, 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 hasta que me tocó mi turno y yo ya, señor, por favor, pase, le cedo mi turno, ¿no? Para ya también quedarme tranquila y poder comprar yo. Que por ahí mi mamá me dijo, ay, Diana, pero los malacostumbras, sí, pero ya, no quería escucharlo más al señor yo. Entonces le di el pase. A ver, vamos a ver este pequeño video para que podamos ver un poquito de esa mala práctica que a veces pasa en los trabajos con los colaboradores y que no deberíamos permitirlo. Ojo que si se los muestro es para que sepamos qué cosas no deberíamos permitir dentro de una atención al cliente
y qué cosas nosotros no deberíamos hacer con nuestros clientes también. Es un ejemplo de una entidad financiera. A ver, veamos. Les voy a compartir por acá. Denme un chance y les comparto. Acabo de llegar de viaje y no tengo ni un centavo en soles. Felizmente que tengo mi tarjeta de débito del banco financiero, así que voy a retirar dinero para pagarle al taxista y comprar unos regalitos para mis nietos y mi querida nuerita. Jovencito, un momentito por favor, voy a retirar dinero y regreso. Con gusto, señora, la espero. Joven, joven, Ah, ¿sí? ¿me puede ayudar? Sí, esperen un ratito, por favor. Pero señor, es una emergencia. Esa también, esperen un ratito. Ya, dígame. Señor, señora. esa máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar mi dinero. ¿Qué puedo hacer? Esas máquinas se malogran a cada rato, señora, siempre Pero igual fallan. tengo que retirar mi dinero. Sí. Pase, ahí hay un montón de personas que la van a poder ayudar, pase. ¿A Vaya. dónde? ¿A dónde? Ahí dentro hay un montón de gente que la puede atender. ¿Me puede enseñar quién, por favor? Ahí, mire, donde dice plataforma, vaya allá y circule rápido, por favor, allá. Señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar? Esa máquina se ha comido mi tarjeta. La verdad, yo no entiendo de estas modernidades, pero necesito retirar mi dinero. ¿Tarjeta? Vaya al fonomático. ¿Fonomático? ¿Cuál fonomático? El teléfono que está al costado del ATM. Ahí bloquea su tarjeta. Increíble. Uno con una urgencia y este banco no le ayuda a uno. En mis tiempos no era así. Ok, chicos, a ver, conversemos un poquito, ¿no? De lo que hemos ido viendo en este video. De hecho, hemos identificado nosotros desde el inicio, ¿no? Desde que la señora se encuentra con el personal de seguridad, desde ahí nomás ya hay una tensión negativa. Imagínense, si desde la parte externa me tratan así, ya uno cuando ingresa va a ingresar ya ahí como que tomando sus precauciones, ¿no? Va a decir, pucha, si afuera me tratan así, adentro, ¿cómo será la atención? Entonces ya uno obviamente se genera una expectativa negativa referente a lo que hemos visto aquí, ¿no? Si llevamos, por ejemplo, esto a la práctica y trabajamos en base a herramientas como lo que hemos visto en la clase del día martes, ¿no? Que hemos hablado del método CERCUAL. Si viéramos el método CERCUAL acá, saldrían pero desaprobadísimos, ¿no? Saldrían súper, súper, hiper, mega desaprobados en atención al cliente. Entonces, es importante, chicos, entender que la atención al cliente no solamente parte desde desde la sección en la que se encuentra el personal que constantemente tiene atención al público y que es propia de la empresa y que maneja toda la información, sino que también es importante tener en consideración ese primer contacto que el cliente tiene con la institución, privada o pública, que la gran mayoría de veces es con el personal de seguridad. Y a veces sucede que cuando uno va a hacer una consulta, el de seguridad te trata de una manera que deja muchísimo que desear, ¿no? Y me lo comentaban, por ejemplo, en alguna clase y me decían, Miss, a veces esto sucede cuando vamos al hospital o al seguro y le hacemos alguna consulta al vigilante, el vigilante
te trata de una manera que uno se queda como que, ¿qué pasó, no? Si yo fui de la manera más amable a hacer mi consulta y me trataron de una manera un poco rara. Entonces, desde este primer momento o desde este primer contacto, es importante entender que podrían haber deficiencias que no deberían suceder. Por eso es importante identificarlas primero, ¿no? Para poder luego tener estas mejoras. Luego hemos visto que cuando la señora va avanzando, ¿no? Y va haciendo por ahí sus trámites o va haciendo sus consultas con las diferentes personas que la atienden, como por ejemplo la señorita de atención al cliente, se encuentra con una persona que estaba por ahí pues pintándose los labios, que está en pleno maquillaje, y la señora recibe una atención que no es nada positiva, ¿no? Que no es obviamente nada buena para lo que uno espera recibir cuando va a ser atendido como un trabajador de una empresa, ¿no? Uno espera, lógicamente, todo lo contrario. La trabajadora le dice, ¿no? Se le ha bloqueado su tarjeta, se le ha comido el cajero, vaya al fonomático, ¿no? Recuerden que una de las cosas que habíamos hablado, y hoy también lo hemos mencionado, es hablar claro, hablar sencillo, ¿no? Ser empáticos. Acá la empatía es cero y de cero para abajo, ¿no? Entonces, no existe acá esto. Entonces, no hay una terminología adecuada para el cliente, porque el cliente no sabe qué es un fonomático. De repente yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es un fonomático? Y probablemente algunos me digan sí, y lo relacionen con un teléfono por la palabra fono, pero no todo el mundo, o no todos los clientes saben y no tienen por qué saber qué cosa es un fonomático. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que hablarle a la gente en términos sencillos, claros, que puedan entender. Nada le costó decir, señora, por favor, venga, la acompaño, o por favor, diríjase al teléfono que está, no sé, en tal zona, para que se pueda comunicar con la banca telefónica y le puedan ayudar, de repente, ¿no? Pero no decirle, vaya al fonomático, que no es lo más adecuado en términos de comunicación con el cliente. Aparte que el trato también es pésimo, por eso la señora, cuando termina, le dice, ¿no? En mis tiempos, la atención no era así, no era de esta forma. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué a veces los trabajadores tratan al cliente de esta forma? Porque el cliente lastimosamente lo permite. Por eso es importante, y les dije en algún momento, quejémonos, ¿no? Hablemos, manifestemos nuestra incomodidad, que es la única forma en la que el supervisor, el jefe, el encargado pueda conocer cuáles son sus falencias del equipo para poder tomar medidas preventivas o medidas correctivas como tal, ¿no? Entonces, no podemos permitir esta clase de atención. Vamos a ver ahora lo que sí debería pasar, lo que sí está permitido, ¿no? El buen ejemplo, el lado B de la atención. A ver, veamos. Bloquea su tarjeta. No era así. Joven, ¿me puede ayudar? Muy buenos días, señora. Dígame. Esta máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar dinero. ¿Qué puedo hacer? No hay problema, señora. Pase a la oficina y donde dice plataforma hay un equipo de personas que con mucho gusto la van a ayudar. ¿Cómo no? Dígame por dónde, por Por favor. aquí, señora. Pase. Gracias. Adelante. Señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar? Esa máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar dinero con urgencia. Por supuesto, señora. Tome asiento. Gracias. ¿Me permite su DNI? ¿Cómo no? Señora, mientras yo ingreso los datos en el sistema, le voy a comunicar con nuestra área de call center para que pueda bloquear su tarjeta. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. ¿De qué? Me han dado esta clave. Un momentito, por favor. Muy bien, señora. Le voy a entregar su DNI, su tarjeta y su clave, la cual le voy a recomendar que la cambie por su seguridad en el cajero automático.
Muchas gracias. ¿Desea que le atienda en algo más? Sí, necesito retirar 3.000 soles. Mire, por el importe vamos a tener que cerrar desde ventanilla. ¿Me acompaña? Ok, gracias. Por aquí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito retirar 3.000 soles. Deslice su tarjeta, por favor. Señora Rivera, digite la clave. Ok. ¿En qué denominación prefiere los billetes? En billetes chicos, por favor. Tengo que pagar el taxi. Ok. Aquí tiene, revíselos, por favor. Todo está bien. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, joven, gracias. Ha sido usted muy amable. En el banco financiero sí se preocupan por sus clientes. Ok, entonces, ¿qué podemos apreciar aquí en esta segunda parte del video? Este lado B, como les decía, ¿no? Obviamente podemos identificar que hay una buena atención, que la señora inclusive tiene una actitud distinta, una actitud mucho más amena, mucho más bonita, ¿no? Desde el vigilante con el que se topó, el personal de seguridad también tuvo una actitud totalmente diferente, mucho más activa, mucho más dispuesta, no predispuesta, dispuesta a atender a la señora, ¿no? A darle mayor información. Cuando pasó por la señorita de plataforma, otra actitud también totalmente distinta, lo derivó con una persona, la acompañó inclusive para poder ser atendida, no es que la mandó, le dijo, sí, vaya a ventanilla, ¿no? O vaya a caja, sino que tuvo la paciencia de poder ponerse de pie y acompañarla a la señora. Entonces, a lo que voy con esto, chicos, es que esta es la parte que sí debería suceder, ¿no? La parte bonita, la parte que deberíamos entregarle a nuestro cliente y no este primer ejemplo que les puse al inicio, que pues definitivamente no es lo más adecuado para poder ofrecerle a una persona, ¿no? Repito lo que hemos hablado antes, somos personas atendiendo personas. Ahora sí, vamos a hablar, sobre los tipos de clientes que podemos encontrarnos, que ya ustedes por ahí en el chat me han dicho varios tipos de clientes. Entonces, aunque las necesidades y expectativas pueden variar entre ambos sectores, ¿no? Porque obviamente tienen ahí necesidades diferentes, distintas, los tipos de clientes comparten ciertas características que pueden ser comunes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprender sus perfiles y saber cómo abordarlos es clave para poder ofrecer una atención efectiva y personalizada. De hecho, en los equipos de trabajo de atención al cliente, en estas reuniones que se suelen hacer, ayuda mucho, por ejemplo, el trabajar estos roleplay o estas escenificaciones, ¿no? A lo mejor por ahí, bueno, lo que se trabaja normalmente es, ok, expongan alguno de los colaboradores una situación compleja que hayan tenido con algún cliente. Listo, ahora tal y tal persona van a escenificar esa situación. Entonces, en equipo lo que se busca es, en este caso, poder conocer entre todos y poder departir y poder como tal participar y saber cómo gestionar estas situaciones, porque lo que le tocó de repente a Juana, a María en algún momento, quién sabe si de acá a una semana, 15, 20 días, le toque a Claudia, le toque a Fernando, le toque a, no sé, pues por ahí de repente a alguien más, ¿no? Entonces la idea es que todos conozcan cómo abordar estos tipos de situaciones que podríamos enfrentar con los diferentes tipos de clientes, porque los clientes realmente son un mundo bien complejo. Entonces, vamos con el primer cliente con el que podríamos encontrarnos, que es un cliente informado, ¿no? Que es un cliente que conoce. De hecho, ahora todos los clientes o la gran mayoría podemos decir que son clientes informados. ¿Por qué? Porque el cliente, si requiere algún tipo de información previa, lo que hace es googlear, ¿no? El cliente googlea, busca, se informa, pregunta, analiza, se cuestiona, porque la información ahora está al alcance de todos, desde un celular, una computadora, lo que sea. Entonces, el cliente ya muchas veces va con información previa. Ya no hay como antes que necesitábamos ir de manera sí o sí presencial
para poder saber sobre algún producto, sobre algún servicio, sino que ya vamos conociendo, vamos buscando información. Si son productos, por ejemplo, a veces pasa que los clientes buscan videos, buscan experiencias, buscan reviews sobre experiencias que otras personas hayan podido tener para ver si su experiencia se asemeja a la expectativa que ellos se han generado. Entonces, ya la mayoría de clientes tienen esta característica de estar informados. Entonces, ¿cómo son estos clientes? Tienen un conocimiento amplio sobre el servicio o el producto, por lo mismo que les acabo de mencionar hace un minuto, ¿no? Suelen realizar preguntas técnicas o específicas, porque ya vienen con una base, ya vienen investigando, vienen buscando, vienen viendo fotos, videos, experiencias. Entonces, el cliente está en todo ahora. Busca transparencia y busca detalles claros. No quiere rodeos, porque ya sabe a lo que va, porque ya investigó, ya buscó, ya sabe un poco sobre esto. Ahora, ¿qué debemos hacer con estos clientes? ¿Cómo debemos tratar a estas personas que son clientes informados? Deberíamos tratar a estos clientes, primero, hay que entender que debemos ofrecerles información precisa y clara, ¿no? Hay que utilizar datos o ejemplos concretos, ¿no? Si hemos tenido de repente algún cliente que en algún momento nos ha comprado el mismo producto o el mismo servicio y por ahí nos han compartido su experiencia o le hemos hecho de repente algún seguimiento postventa, pues lo que deberíamos es pues contar, ¿no? Las experiencias que otros clientes han tenido para poder reforzar aún más ese sustento, fundamento que le estamos dando al cliente para poder convencerlo de ese producto o servicio que le estamos ofreciendo. ¿Qué más? Seamos honestos sobre los procesos o limitaciones, ¿no? Si sabemos a lo mejor que mi producto pues tiene ciertas limitaciones, a lo mejor que mi cliente no se las espera, hay que decirle, ¿no? Sin el afán de decepcionar al cliente, sino de hacer la atención lo más real posible y no a lo mejor venderle humo al cliente como algunas personas por ahí suelen hacerlo. Tercero, hay que responder con seguridad porque es un cliente informado. Ya les he dicho que la seguridad es importantísimo, ¿no? Jamás decirle a un cliente que somos nuevos, porque en lugar de empatizar con el cliente, va a pasar el efecto contrario. Entonces, responder con seguridad, con profesionalismo y mostrando dominio del tema. Siempre, en cualquier situación, quienes deben dominar el contexto somos nosotros, no los clientes. Sobre todo cuando hay un problema, una queja o reclamo, en todo momento se debe dominar la situación por parte del personal que está a cargo, obviamente por el personal que está atendiendo al cliente, ¿no? Ahora, veamos un segundo tipo de cliente, que es el cliente impaciente, ¿no? Que son esos clientes que están siempre mirando la hora, que están mirando siempre el reloj, que están mirando a todos lados, mirando arriba, mirando abajo, mirando si ya por ahí terminan con la atención de la persona que está al frente, ¿no? Estos clientes son todo un caso, porque a veces sucede que llegan últimos y quieren irse primeros, ¿no? O son aquellos clientes que por ahí suelen saltarse la cola, o pasa de todo. Ya ustedes por ahí deben haber visto o conocido de repente algún tipo de situación como esta. Entonces, vamos a ver un poquito más de las características. Desea respuestas rápidas y soluciones inmediatas, ¿no? De hecho, con los clientes impacientes hay que saber detectarlos porque muchas veces son clientes con los que no podemos tener alguna oportunidad de cerrar algún tipo de venta de repente, ¿no? Que sea imposible, no, porque a veces pasa que esa falta de paciencia o esa rapidez que busca el cliente la podemos aprovechar también a nuestro favor. ¿Qué más? Se irrita fácilmente si percibe demoras o falta de eficiencia. Entonces, lo que no debe haber acá, como bien lo dice en la diapositiva, cuando hablamos de falta de eficiencia, no deberían haber errores, ¿no? No deberíamos equivocarnos con estos clientes, ya sea en el servicio o en la atención que le estamos dando o en lo que fuese, en cosas muy mínimas, porque se va a molestar, se va a incomodar, se va a fastidiar. Ahora, a veces también sucede, si cuando hablábamos el tema de la colita, que a veces están los clientes formando su fila, pues, ¿no? Y a veces sucede que basta que una sola persona que esté impaciente en la cola, que empiece por ahí a decir, tanto se demoran,
o que empiece a decir a lo mejor que solamente hay 3 atendiendo, ¿a quiénes me van a atender? Un rato esperando, para que toda la cola empiece a vociferar, empiece a renegar, se empiece a impacientar, ya. Se genera un clima bastante complicado, ¿no? Por eso hay que trabajar siempre la eficiencia. Cada cliente, dependiendo del negocio, tiene y debería, si es que no lo han implementado, un tiempo mínimo o máximo de atención, porque cada cliente tiene que, obviamente, tener una gestión correcta para no demorarnos mucho, porque hay más personas que están esperando también ser atendidas, sobre todo en la parte pública, ¿no? Que esto, es pero crítico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Priorizar su atención y ser directo con las respuestas, sin dejar de lado el protocolo, sin dejar de lado, en este caso, una buena atención, un buen servicio es lo que debe primar siempre. Ahora, podemos ser rápidos y podemos también atender de una buena manera, ¿no? Esto no está alejado. Segundo, ofrecer una estimación de tiempo realista y cumplirla, ¿no? Porque si yo a lo mejor digo, o tenemos a lo mejor como protocolo, como límite de tiempo por cada cliente, 4 minutos o 5 minutos, debería ser así, ¿no? No excederme tanto de ese tiempo. Realmente a veces sucede que hay clientes que te preguntan un montón de cosas, ¿no? Por ahí me decían en el chat, hay clientes preguntones que quieren saber cada detalle, pero hay que dar respuestas precisas. Eso tiene mucho que ver con el conocimiento que uno tiene del producto o del servicio que está ofreciendo, ¿no? Para no darle muchas vueltas a la respuesta del cliente, porque hay clientes que están esperando, entonces hay que cumplir y hay que ser realistas con la información y los tiempos que tenemos ya dados por parte de la empresa. Tercero, hay que usar un lenguaje calmado para reducir su nivel de estrés, ¿no? Porque un cliente impaciente está apurado, está estresado. Ojo que calmado no significa ser lento, ¿ah? O un lenguaje calmado no significa hablarle al cliente y decirle, señor, buenos días, ¿cómo es? No, todo lo contrario. Entonces, hay que saber comunicarnos de manera efectiva y asertiva con nuestros clientes cuando hablamos de lenguaje calmado, ¿no? Porque si no también a veces uno interioriza el nivel de estrés que el cliente pueda traer de afuera, ¿no? Que a veces el estrés el cliente ya lo trae de afuera y pues se desfoga con quien está atendiéndolo, ¿no? Entonces hay que saber ahí gestionar correctamente estas diferentes situaciones. Vamos con un cliente indeciso. ¿Cómo son estos clientes indecisos? ¿Tienen dificultad para tomar decisiones o expresar sus necesidades? Son clientes que por lo general necesitan un poquito más de guía, un poquito más de ayuda, ¿no? Un poquito más por ahí de paciencia también, pero como les dije, hay que saber gestionar siempre los tiempos, ¿no? Si no, a veces sucede que porque un cliente está indeciso, le damos respuestas muy cortantes al cliente, con tal de que se decida por lo primero que yo le dije de repente. Entonces, no es lo ideal, porque estamos dejando de lado ahí la parte del servicio, ¿no? La parte de la calidad de atención del cliente. Entonces, no seamos así. Realmente a veces sucede y el cliente se incomoda o el cliente se siente mal o se reprime y no, pues no debería pasar esto, ¿no? Requiere orientación constante para definir qué espera del servicio. ¿Qué hay que hacer con este cliente? ¿Cómo lo debemos tratar? Hay que hacer preguntas específicas para identificar sus necesidades, ¿no? Entender primero qué es lo que el cliente necesita. De todo lo que te pueda decir, hay que primero tener la información básica. ¿Qué necesita el cliente para yo saber qué producto, qué servicio es lo que más lo va a ayudar o qué más se va a adaptar a las necesidades, ¿no? Y no ir a lo mejor dándole muchas opciones porque lo que vamos a hacer es marear al cliente. Proporciona opciones claras y guíalo en el proceso de selección, ¿no? Siempre hay que tener, en este caso, una asesoría o un acompañamiento constante, no solamente con un cliente indeciso, sino con todos los clientes, ¿no? Hay que darle esta parte ahí de lo que hemos hablado mucho nosotros de la personalización del servicio que le brindamos a nuestros clientes, sean públicos o privados. Hay que ser pacientes y darle el tiempo necesario para poder decidir.
Ojo que este tiempo pues no puede ser todo lo que el cliente quiera, ¿no? Obviamente no podemos dar muchas vueltas en lo mismo, hay que saber cuándo parar, hay que saber cuándo darle al cliente por ahí la oportunidad para que se decida y pueda manifestárnoslo y tomar una decisión juntos. Y es importante hacerle ver al cliente que la decisión que ha tomado es la mejor, ¿no? Obviamente esa decisión que se supone que es la mejor es porque le hemos dado una buena asesoría, es porque le hemos brindado una buena información al cliente. Entonces, siempre hay que hacerle sentir que ha tomado una buena decisión en base a lo que nosotros mismos le hemos proporcionado a través del conocimiento de la necesidad que el cliente nos ha dicho que tiene. Entonces, hay que tener en cuenta cada uno de estos puntos para estos clientes indecisos. Que inclusive, si lo llevamos a un sector privado, puede que un cliente indeciso le demos todo el tipo de información que le hayamos brindado y a lo mejor el cliente te pueda decir, ya, ok, me llevo esta información, en casa la voy a analizar, lo voy a consultar y regreso. Puede que nunca regrese, pero al menos tú te quedas con la satisfacción que le has dado al cliente la información necesaria. Pero puede que gracias a esa convicción que tú tienes de haberle dado al cliente lo necesario, puede que realmente sí regresa, ¿no? O puede que realmente el cliente sí se quede con eso y vaya y te busque específicamente a ti porque tú lo atendiste, porque tú le diste una atención excepcional y el cliente te espere para que tú puedas, en este caso, ser quien va a concretar o cerrar algún proceso con este cliente. Entonces, es importante también saber que no siempre el cliente en su momento va a tomar una decisión. Le puede costar, le puede tomar tiempo, ¿no? Como que también puede que nos vamos dando la información y al final el cliente se vaya a su casa y no regrese, ¿no? O que se vaya tal vez con la competencia. Suele pasar también bastante esto, pero no es una situación o un motivo para nosotros decir, ay, ¿para qué me voy a darle a un cliente tanta información o para qué me voy a esmerar? Si al final, si lo ven, si ven, se quedará conmigo, ¿no? Si me comprará, si a lo mejor aceptará o no aceptará, y mejor le doy lo mínimo y básico y ya está, ¿no? Entonces, no seamos así, por favor, ya lo hemos hablado bastante. Otro cliente, que es el cliente reclamante. Hay muchos clientes que son así, que te reclaman por todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, tiende a expresar quejas o descontentos por experiencias pasadas. Si le fue mal en una empresa, con un producto, con un servicio, cuando vaya a que tú lo atiendas o cuando vaya para que tú puedas a lo mejor cerrar una venta o contratar algo con esta empresa, te lo va a decir, pero por si acaso, no quiero que me pase lo mismo que me pasó en la otra empresa, ¿eh? Porque ya me dijeron esto, me dijeron lo otro y no cumplieron, entonces no quiero que me pase acá lo mismo. Entonces, va a manifestarlo. ¿Está mal? No. El cliente tiene derecho a manifestarlo, tiene derecho a decirlo, ¿no? Más bien que no lo diga, estaría mal, porque el cliente obviamente si se cambia o si va con otra empresa o si busca un servicio distinto, es por eso, porque está buscando algo distinto, porque está buscando algo mejor, no lo mismo que vivió en otro negocio o lo que vivió con otra atención que a lo mejor tuvo. Entonces, es importante escuchar estas experiencias para evitar que lo que el cliente vivió en otro lado le suceda con nosotros. Es crítico y puede estar emocionalmente alterado, porque es un cliente que lastimosamente pudo haber estado acostumbrado a no recibir un buen servicio, a no haber recibido una buena atención, que al mínimo recuerdo que tenga de una mala experiencia y te la traslade, probablemente se la agarre contigo, ¿no? Como si tú fueses el con quien vivió esa mala experiencia. Entonces hay que entender, hay que ser pacientes, hay que ser empáticos, ¿no? Hay que pensar, oye, ¿cómo me pondría yo si también hubiese vivido una experiencia como esta persona, ¿no? Como este cliente. Entonces hay que también darle por su lado al cliente, porque sabemos que va a expresar sus quejas, que se va a incomodar, el recuerdo de contarnos esa experiencia lo va, como dice el texto, lo va a alterar un poquito. Entonces no hay que por ahí pues ignorar esta situación. ¿Qué debemos hacer? Hay que escuchar su queja con atención y sin interrumpir. Pero si, por ejemplo, ya yo estoy cerrando mi venta o si de repente estoy atendiendo a mi cliente y ya yo sé que voy a cerrar algo con él,
voy escuchándolo, voy hablando con él, le voy respondiendo, pero también voy avanzando y voy gestionando lo que estoy haciendo con mi cliente, ¿no? No simplemente me pongo a escucharlo y nada más, sino que obviamente asiento la cabeza, hago comentarios para que el cliente vea que realmente sí le estoy prestando atención, pero también voy avanzando. A veces yo veo y cuando voy a alguna entidad pública, hacer algún trámite o en la parte privada o algo, y a veces veo que hay clientes que por ahí están, que le cuentan alguna experiencia negativa al colaborador, y el colaborador está simplemente escuchándolo, atendiendo al cliente, eh, me refiero en atendiendo de prestando atención, ¿no? Está que le presta atención, le está oyendo, le está respondiendo, y nada más, pero no está avanzando algo distinto, no está siendo multitasking, que es lo que buscamos ahora, ¿no? Hacer varias cosas a la vez, porque podemos escucharlo, pero podemos ir avanzando. Entonces, ¿por qué? Porque si tú esperas a que no termine de manifestarte todo y de repente pones a avanzar, estás perdiendo tiempo. Entonces, no es lo que buscamos. Hay que mostrar empatía y validar sus sentimientos, ¿no? Entiendo, señor, cómo se siente, pierdo cuidado, no le va a pasar lo mismo acá, tranquilo, ¿no? Por algo le estamos brindando acá todo el soporte, igual cualquier consulta, cualquier problema que usted tenga, no dude en contactar con nosotros, le doy por ahí a lo mejor mi número de la empresa, le doy mi correo de la empresa, cualquier consulta o reclamo que tenga, me lo manifiesta, ¿no? Recuerde mi nombre, entonces estoy acá para poder ayudarlo. Siempre es importante por ahí mostrar esa disposición hacia el cliente para poder hacerle entender que estamos para ayudarlo, ¿no? Que estamos para acompañarlo, que estamos para guiarlo y siempre validar las emociones del cliente. No minimizarlas, ¿no? Sino todo lo contrario. Jamás debemos decirle al cliente, uy, señor, pero lo de usted no es nada, hay clientes que pasan cosas peores. No, porque cada cliente es un mundo y cada situación es diferente y cada situación es importante. Entonces no podríamos invalidar alguna situación o conflicto que un cliente haya tenido con alguna persona en alguna empresa o producto o servicio. ¿Qué debemos hacer con un cliente reclamante? Ofrecerle soluciones concretas, ¿no? Porque es lo que busca. Soluciones concretas, soluciones eficientes, efectivas, rápidas, porque por algo te está manifestando todo lo que no le ha gustado en algún momento de alguna experiencia anterior que haya tenido con alguna otra empresa, producto o servicio. Entonces, parte de la escucha activa también es ofrecerle solución concreta al cliente, ¿no? Por ahí entender que ese cliente pues busca atención de primera y no todo lo contrario. Vamos con un cliente amable, que es el cliente que todos queremos tener, que todos queremos atender. ¿Es bueno atender clientes amables siempre? Yo les diría que no, porque no son clientes que nos permiten sacarnos de nuestro status quo, ¿no? De nuestra situación, de nuestro contexto, de nuestra burbuja o como le queramos decir, sino que los otros clientes que hemos venido viendo son clientes que nos desafían a mejorar, que nos desafían a buscar alternativas para saber cómo gestionar diferentes situaciones. Porque si solamente tendríamos clientes amables, pues al primer problema que tendríamos no sabríamos cómo gestionarlo. Exacto, como dice Alessandro, no nos sacan de nuestra zona de confort. Y es lo que buscamos, ¿no? Salir también de la zona de confort, conocer, aprender, entender. Por eso les decía, chicos, que yo considero que el trabajo en atención al cliente, la mayoría deberíamos pasar por ahí, ¿no? Y los que ya pasamos, pues ya estamos por ahí un poquito más fuertes en esto, en la parte emocional. Pero la mayoría deberíamos pasar por esto, porque nos ayuda, como les digo, si no te despiertas por las buenas, te despiertas sí o sí, trabajando en atención al cliente, porque el cliente te despierta porque te despierta. Entonces, vamos con un cliente amable. ¿Cómo es un cliente de esta categoría? Es educado, es paciente, dispuesto a seguir los procesos establecidos, no te va a escuchar, te va a hacer caso, te va a entender, no te va a interrumpir de repente, te va a aceptar lo que tú le puedas decir, te va a creer como tal todo lo que tú le digas. Entonces son clientes que por ahí pues da gusto atenderlos, sí, de todas maneras, pero uno quiere pues variadito, ¿no? Quiere atender todo tipo de situación.
agradece la atención recibida siempre, ¿no? Siempre es muy cortés, como el mismo nombre lo dice, es muy amable, es agradecido siempre, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer con estos clientes? De igual manera, ¿no? Si el cliente es amable, lo mínimo que debemos hacer nosotros también es devolverle esa amabilidad a nuestro cliente. Ser amables, ser empáticos, sonreírle al cliente, ¿no? Como tal, es algo que también por ahí gusta mucho dentro de la atención, el tema de la sonrisa con el cliente. Hay que asegurarnos de exceder sus expectativas para fomentar su fidelidad, porque está confiando en nosotros el cliente, porque está siendo educado, porque está siendo paciente, como lo hemos visto en el primer punto. Entonces hay que superar toda la expectativa que el cliente tiene, ¿no? Hay que agradecer su comprensión y su disposición, ¿no? Porque no todos los clientes son así. Hay que agradecer siempre que un cliente sea, que tenga esa actitud con nosotros. Entonces, ahí tenemos un tipo de cliente más que gusta, sí, a todos, de todas maneras. Pero, repito, hay que salir también de la zona de confort, como muy bien lo pusieron en el chat. Entonces, hay que atender a todos los clientes. A veces yo he visto, en mi propio personal, lo he visto, que a veces están los clientes en cola y ya los identifican, ya saben quién es quién. Y a veces están, uy, no, esa cliente que está ahí, uy, no, por favor, llámala tú, atiéndela tú. No, porque la vez pasada vino y se portó así, entonces, ay, no quiero pasar lo mismo, por favor, llámala tú. Entonces, como que ya le ponen la cruz al cliente. Y no, por favor, lo que debería pasar es todo lo contrario, es que deberíamos nosotros mismos volver a atender a ese cliente para que podamos revertir esa mala experiencia que en su momento tuvo por A o por B motivo el cliente. Entonces, hay que gestionar correctamente. Ya les he contado mi experiencia que tuve, que la señora me trató súper mal, que cuando llegó la segunda oportunidad, mi respuesta no fue decirle a mis compañeros, uy, por favor, atiendan a ustedes, no, sino que yo misma la atendí, ¿no? Y mi respuesta también ya se las conté. Entonces, la señora se quedó así como que, obviamente mi respuesta fue pues de dientes para afuera, ¿no? Señora, no se preocupe, si pasó algo, la verdad es que no recuerdo, con tantos clientes que vienen, todo bien, señora, continuemos, ¿no? Y yo por ahí jiji, jaja con la señora, pero por dentro, obviamente, yo recordaba todo lo que la señora me había dicho y hecho. Entonces, es parte de, como les comentaba, de ir con el tiempo aprendiendo a gestionarlo. Es fácil, no siempre, ¿no? Depende mucho de la facilidad que cada uno pueda tener. Pero debemos revertir esas experiencias de todas maneras. Vamos con el otro tipo de cliente. El cliente exigente o perfeccionista, que también es un cliente súper interesante de poder atender. El cliente informado, el cliente amable, el cliente exigente, son clientes muy ricos por ahí de poder atender, porque son clientes con los que te da gusto, pues, compartir información de todas maneras. ¿Cómo es este cliente? Espera un servicio impecable y no tolera errores, ¿no? Por más que también una de sus características es que sea amable, porque no exigente no significa que sea malo, ¿no? O que sea a lo mejor un cliente déspota, sino todo lo contrario. Puede ser amable, pero busca un servicio impecable, no tolera errores, ¿no? Porque está acostumbrado, obviamente, a tener un nivel de satisfacción en cuanto a la atención muy bueno, muy alto. Y es lo que deberíamos tener como expectativa cada uno de nosotros, ¿no? Uno no necesita una atención negativa, no lo permitamos y tampoco le demos esto a los clientes. Segundo, puede mostrarse crítico si las cosas no salen como lo espera, pero esto sucede porque a veces los trabajadores le dan al cliente cualquier información que no es necesariamente la información verídica, ¿no? A veces los trabajadores se ponen a inventar, se ponen a improvisar cualquier tipo de información porque lo que les falta es el conocimiento del producto o el conocimiento del servicio. Recuerden que hemos hablado de que quien debe dominar la atención siempre es el colaborador, más no el cliente. Por más informado que esté, por más molesto, por más perfeccionista, por más amable, por más impaciente que sea. ¿Cómo debemos tratar a estas personas? Hay que ofrecerle un trato personalizado,
hay que prestar atención a los detalles con esta persona, porque normalmente lo que hace también es contar un poquito sus experiencias, ¿no? Hay que ser proactivos, ¿no? Adelantarnos un poquito a esa expectativa que el cliente tiene. Ya, bueno, ahí está, anticípate sus necesidades, ¿no? Que es parte de la proactividad. Hay que asegurarnos de cumplir lo prometido con precisión. Hemos hablado mucho de la promesa de marca, entonces cumplámosla, ¿no? Al menos desde nuestra posición, desde nuestra postura como trabajadores, como colaboradores, de cara al público, cumplamos con nuestra promesa, que es darle al cliente una buena atención, un servicio de calidad. La excelencia es importantísima, ¿no? No seamos conformistas con la atención que le damos al cliente y mucho menos con la atención que recibimos por parte de un sector público o por parte de un sector privado, ¿no? Si por ahí de repente ustedes dicen, oye, pero ¿y qué tipo de cliente será la Miss Diana? Yo puedo decir que soy un cliente amable, pero también soy un cliente exigente o perfeccionista, pero también soy un cliente, por aquí, ¿no? También soy un cliente impaciente, también soy un cliente informado. Todo, chicos, todos tenemos de todo. No es que solamente yo, Diana Vilches, soy un cliente impaciente, amable, informado, exigente. Todos tenemos de todo, porque depende mucho de la situación en la que nos encontremos para poder serlo. Entonces, no siempre podemos ser amables. Dentro de lo posible, tratemos de serlo siempre con los clientes, ¿no? Yo al menos trato de ser con todos. Yo trato como me gustaría que a mí me traten siempre, en mi vida personal, en mi vida profesional, con mis alumnos, con mis trabajadores, en mi familia, con mis amigos. Siempre trato de tratar como yo quisiera que me traten, ser amables siempre. Pero a veces pues también uno está con el tiempo, ¿no? Y también a veces es impaciente, a veces uno no conoce todo de todo y también requiere un poquito más de información. También es a veces indeciso, ¿no? Requiere un poquito más de ayuda, un poquito más de acompañamiento en cuanto a la atención que van a poder recibir los clientes. Entonces, vamos a cerrar por aquí con una parte que les he traído como conclusión en cuanto a los tipos de clientes que hemos visto, y hay que entender que hay que adaptarnos al tipo de cliente, ¿no? Es esencial ¿para qué? Para poder brindar un servicio excepcional, ya sea en el ámbito público o privado. Siempre busquemos eso, un servicio excepcional. La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de resolver problemas son la base para mejorar los diferentes perfiles de usuarios con los que podamos encontrarnos. Recuerden que cada cliente es un mundo. Podemos nosotros decirle al cliente, señor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Y me puede responder el cliente, buenos días, ¿qué tiene de buenos días, señor? ¿No? Entonces, no porque me dice eso, yo me voy a bajonear, o voy a cambiar mi actitud, o le voy a responder mal al cliente, ¿no? Sino hay que saber gestionar nuestras emociones, no interiorizar los problemas que podamos tener con el cliente. El problema, recuerden que el problema no es con nosotros, no es con el trabajador, es con la situación, porque el cliente vino molesto, porque algo pasó y está incómodo, entonces hay que comprenderlo. Entonces, son las bases, como les he mencionado, para manejar diferentes perfiles de clientes y contribuir, que es lo que buscamos, contribuir con relaciones positivas, ¿no? Siempre lo que se busca y lo que se habla dentro de la administración es gestionar esa conexión, ese vínculo emocional con el cliente que buscamos generar. ¿Y quiénes son los encargados de generar ese vínculo emocional? Los trabajadores que están en atención directa, ¿no? Que están de cara a cara con el público, porque son con quienes tratan, porque somos la imagen de la empresa, somos la imagen del negocio, porque somos la cara, por así decirlo, ¿no? No el que está sentado en una oficina en logística, en almacén, en contabilidad, no, sino los que están de cara al público, porque cualquier problema, queja o reclamo van a ir con nosotros. Entonces, si no lo gestionamos bien, el cliente no va a decir, en tal empresa, en sucursal tal, me trataron así. El cliente va a generalizar siempre, va a decir, en la empresa tal, son así, ¿no? O te tratan así, ni te la recomiendo. Entonces, hay que entenderlo para a partir de ahí, pues, darle siempre al cliente lo mejor, ¿no? Acostumbrarnos a darle al cliente siempre ese lado bonito, ese lado bueno, positivo, una actitud siempre arriba, para poder
gestionar cada una de las interacciones que podamos tener con nuestros clientes. Así nos toque el tipo de cliente que nos toque. Siempre hay que saber cómo tratar con cada una de estas personas. Así que chicos, esta ha sido la sesión por el día de hoy. Espero haber contribuido un poquito más en su conocimiento, que por ahí se hayan identificado de repente con cada uno de estos clientes, o que a lo mejor ustedes por ahí digan, oye, en algún momento yo pasé una situación con un cliente de este tipo. Entonces, por ahí espero haber aportado un granito de arena con sus conocimientos, chicos. Entonces, los dejo con nuestra coordinadora o coordinador, no sé si por ahí están presentes, creo que tienen algún comunicado que darles antes de despedirnos. Gracias, gracias Sharon. No sé si están por ahí, no sé, a ver, me comentan por favor, chicos. A ver, no sé si Melissa, creo que nos está apoyando un coordinador al inicio de la clase. A ver, déjenme por aquí, lo consulto. A ver, por aquí hay un mensajito. Gracias, Cristina. Gracias, Alessandro. A ver, espérenme un segundo para no dejarlos solitos. A ver. Melissa, no sé si estás por ahí, por favor. Ok, ya, ahí está, ya le iba a escribir. Listo.